Atrás de las sombras de un denso y remoto rincón de la selva, circulaba un rumor escalofriante que pocos se atrevían siquiera a mencionar en voz alta. Se decía que existía una serpiente gigantesca, mucho más inmensa de lo que la mente podía concebir, capaz de acechar a cualquiera que osara adentrarse en su territorio. Algunos lugareños creían que se trataba de un castigo ancestral, la manifestación de la ira de la naturaleza encarnada en un monstruo retorcido que recorría con sigilo los senderos fangosos. Quienes habían logrado regresar con vida solo hablaban en susurros, como si temieran que la bestia pudiera escucharlos a kilómetros de distancia. Era precisamente esa historia la que alimentaba el pavor en torno a esta criatura, cuyo terrorífico origen marcó los cimientos de lo que luego se convertiría en la base de una famosa película. Sin embargo, aquella narración real superaba cualquier versión cinematográfica y se abría paso como un relato atormentado, lleno de penumbras y pesadillas. No todos estaban convencidos de la veracidad de la existencia de ese reptil abominable. Algunos científicos llegaron a la región convencidos de que solo se trataba de un mito urbano, de una exageración fruto del miedo y la superstición local. Pero algo cambió el día en que un grupo de expedicionarios veteranos se internó en la zona pantanosa, decidido a buscar evidencia sólida. Por un tiempo, estuvieron enviando notas y registros de audio, describiendo el arrullo siniestro de la selva al anochecer, la sensación de estar siempre rodeados de ojos invisibles que los juzgaban desde la espesura y, sobre todo, el presentimiento persistente de que algo mucho más grande que ellos merodeaba los alrededores. Uno de ellos relató que, durante la noche, escuchó un siseo profundo, como un presagio que se arrastraba en las tinieblas. Se apresuró a despertar a los demás, pero nunca vio nada. Esa advertencia primitiva, encarnada en el simple sonido de un deslizar sobre la hierba mojada, dejó a todos con la presión en el pecho, como si la jungla misma les recordara que no eran bienvenidos en aquel lugar. El grupo avanzó a través de ciénagas malolientes y bosques tan tupidos que la luz apenas penetraba. Las ramas parecían tensarse con cada paso, y la atmósfera pegajosa les dificultaba la respiración. No encontraban señales claras de la criatura, pero sí vestigios inquietantes, huellas enormes y sinuosas en el lodo, pedazos de piel rasgada entre raíces sumergidas y marcas en viejos troncos que parecían revelar la presencia de un reptil colosal. Nadie se atrevía a bromear al respecto. Sentían un terror callado, un temor que casi se podía tocar en el aire y que les encogía el corazón a medida que se adentraban cada vez más. Por la mañana, si lograban conciliar un par de horas de sueño, se despertaban empapados en sudor, con el sobresalto de haber soñado con una sombra alargada, negra y fría, acechando en sus recuerdos. Y al caer la noche, el siseo tornaba a resonar a distancia. De pronto, en uno de sus recorridos, escucharon un grito desgarrador. Uno de los exploradores señaló algo horripilante, un campamento abandonado salpicado de sangre, con restos de provisiones y pertenencias esparcidas, como si hubiera ocurrido un incidente brutal. Ni un cuerpo a la vista, ningún rastro claro más allá de rastros de soga rota y huellas serpenteantes que sugerían un forcejeo desesperado. El silencio se hizo insoportable, hasta el punto de que algunos retrocedieron un par de pasos, temiendo que aquello aún rondara a escasos metros, escondido en las sombras. A través de las frondas, comenzaron a percibir un hedor viciado, algo que recordaba la putrefacción y la humedad condensada del fango, mezclada con un matiz dulce y corrosivo. La escena era tan perturbadora que la mayoría sintió náuseas, conscientes de que estaban presenciando los rastros de una tragedia espantosa. No había forma de fingir que aquello no era real. Unos decidieron regresar, ansiosos por huir antes de que fuera demasiado tarde, mientras otros permanecieron con la incertidumbre de si era mejor continuar para descubrir la verdad o escapar antes de toparse con un final atroz. A medida que se internaban más, la maleza se agigantaba. Las enredaderas parecían cobrar vida, enredándose en sus tobillos y generando constantes tropiezos que aumentaban la sensación de vulnerabilidad. A ratos, alguien gritaba sobresaltado pensando que una rama le había rozado la pierna cuando, en realidad, era solo un arbusto. Sin embargo, esa angustia creciente nunca se disipaba por completo,
pues había algo en el ambiente que solo se entiende cuando se está a merced de una fuerza desconocida y poderosa. Había momentos en que incluso el viento parecía quedar en silencio, como si la naturaleza entera guardara un respeto temeroso ante aquella serpiente legendaria. Los exploradores apretaban los dientes, rezaban en susurros y avanzaban con el corazón latiendo con tanta fuerza que casi podían oírlo repiquetear en sus oídos. Uno de los supervivientes, que poco antes había sido un escéptico confeso, comenzó a narrar un incidente atroz. Habló de un encuentro fugaz bajo la débil luz de las linternas, cuando el aire parecía cargarse de un siseo profundo y amenazante. Dijo haber visto la silueta de una criatura cuya cabeza rebasaba el tamaño de un hombre adulto y cuyos ojos brillaban con un fulgor antinatural en medio de la noche. Un parpadeo y desapareció, con la misma facilidad con la que un depredador se sumerge en un río turbio. Ese testimonio quebró lo que quedaba de la compostura del grupo. Ya nadie dudaba de los relatos que antes parecían absurdos. Ya no había lugar para explicaciones lógicas. El caos reinaba en sus mentes y la desesperación cobró vida propia en cada uno de ellos. Después de varias horas de caminata sin rumbo certero, tropezaron con una trampa rudimentaria, quizá creada por desesperados que intentaron impedir que la serpiente avanzara. 3 grandes troncos tallados con picos y dispuestos en círculo, con el centro lleno de estacas hechas a mano, se erguían como un aviso de la ferocidad de lo que poblaba aquellos dominios. Yacían allí los restos del mecanismo roto, puesto que algo había resistido incluso esa crudeza. Uno de los troncos se hallaba partido en 2, como si hubiera sido aplastado por una fuerza descomunal. Los presentes se estremecieron al pensar que la bestia, lejos de ser atrapada, había destrozado aquella barrera con una facilidad pasmosa, acechando en silencio a quien hubiera osado desafiarla. Con la caída de la noche siguiente, la tensión aumentó tal como la humedad que impregnaba todo. Un explorador juró ver un árbol moverse entre la neblina, pero al alumbrarlo con la linterna, comprendió que no era un tronco, sino un pedazo del monstruo. Una porción de su piel brillante, surcada de escamas endurecidas, se retorcía con una lentitud casi hipnótica. El hombre se petrificó, incapaz de alzar un sonido de alerta. Cuando intentó girar para avisar, otros confirmaron esa alucinante visión. El reptil se deslizaba, rodeando el espacio con esa sensualidad mortífera peculiar de las serpientes. La angustia se transformó en gritos y carreras desordenadas. Cerca de la espesura, se escucharon chapoteos y forcejeos, mientras el siseo ascendía a un rugido bajo, tan grave que hacía vibrar el suelo. El caos se desató entre luces intermitentes, gritos entrecortados y disparos vanos que retumbaban sin producir otra cosa que eco. Algunos tropezaron y se hundieron a medias en el fango, rogando ayuda solo para ser arrastrados aún más lejos de la vista de los demás. La selva permanecía indiferente, dominada por el imponente reptil que movía su cuerpo con parsimonia, acorralando a sus presas. Uno a uno iban cayendo, atrapados por la mandíbula firme o el abrazo asfixiante de los anillos musculosos que quebraban huesos sin esfuerzo. Cada vez que un desafortunado quedaba en silencio, el resto sentía un escalofrío punzante. La lucha contra aquella tentadora oscuridad parecía inútil. Algunos se rendían, aplastados por el terror absoluto, otros corrían sin rumbo hasta perderse, ofreciendo un festín de desesperación que casi resonaba en los alrededores. Más al fondo, en un claro iluminado por tenues luciérnagas, se dieron las escenas más espeluznantes. Uno de los supervivientes observó, con un nudo en la garganta, cómo la serpiente se engullía a un compañero. La imagen superaba cualquier horror imaginable, un lento proceso en el que el reptil abría sus fauces desarrollando una anchura inimaginable, ensartando a su presa con una mordida parcial para luego engullirla centímetro a centímetro. El infortunado aún respiraba con ojos desorbitados hasta que la oscuridad del interior de la bestia lo consumió por completo. Los que contemplaron aquello oyeron crujidos y el último estertor apagado, todo en cuestión de muy pocos minutos. Fue una visión tan perturbadora que muchos perdieron el control de su propia mente, gritando de forma desquiciada, implorando piedad a un Dios que no parecía estar presente en aquella noche cruel.
La selva se convirtió en un laberinto irremediable, una prisión mutante que se agitaba cada vez que la serpiente pasaba envolviéndolo todo con su tamaño desproporcionado. De pronto, el filo de la madrugada trajo un leve resplandor, pero no lo suficiente como para calmar el pánico de los que aún respiraban. Cualquier esquina natural podía guardar la silueta acechante del monstruo. Ya nadie confiaba en su propio razonamiento. A cada paso que daban sentían la inminencia de un ataque, la certeza de que el reptil podía lanzarse sobre ellos en un abrir y cerrar de ojos. Era un tormento paranoico y asfixiante. Y lo peor era la conciencia de lo inevitable. Sabían que ese predador podía matarlos sin piedad, arrastrándolos al abismo de la jungla, sin dejar rastro. Al final, los pocos que lograron sobrevivir escaparon con el alma rota, cargando en su memoria el peso de haber presenciado algo que nunca debieron ver. No hubo ahí ningún acto heroico, ni un instante de lucidez que les permitiera revertir los hechos. Apenas lograron huir, llevando consigo el horror impregnado en la mirada y la cordura pendiendo de un hilo. Algunos jamás contaron lo ocurrido, enterrando los recuerdos en una prisión mental de miedos imborrables. Otros balbucearon sus relatos mientras temblaban, intentando advertir a quienes pensaran adentrarse en la selva. Esas confesiones espantosas se esparcieron por los rincones de los poblados, alimentando leyendas y pesadillas. Y, con el tiempo, ciertos productores y aventureros se atrevieron a llevar una versión discreta de esos hechos a la pantalla, aunque nunca lograron reflejar en su totalidad la magnitud del terror primigenio que se había desatado en aquel paraje condenado. Cada vez que alguien menciona a la bestia, los lugareños callan, desvían la mirada y se limitan a rezar en silencio, esperando que el reptil no regrese para reclamar más víctimas inocentes. Aún así, en la profundidad de la noche, cuando la luna se oculta tras densas nubes y el viento deja de soplar, un leve siseo puede romper la quietud con un eco aterrador. Y es entonces cuando cada mente revive el episodio más oscuro jamás contado, la historia en la que la serpiente gigante se impuso con brutalidad inhumana, devorando cuerpos y llevándose consigo cualquier esperanza de escapatoria. Aquellos valientes que osaron entrar en su reino nunca volvieron a ver la luz con la misma inocencia, comprendieron que hay misterios tan despiadados que es preferible dejarlos clausurados en las entrañas de la selva. No hay redención ni moraleja en este final, solo el persistente rumor de que, un día, esa criatura volverá a emerger de las profundidades, hambrienta y sedienta de un nuevo tributo de carne y sangre. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.